Apasionado por la filosofía y uno de los grandes humanistas de su época fue el flamenco Erasmo, nacido en Rotterdam el año 1467 y muerto el 1536. Teólogo de la Universidad de Turín, toda su vida fue amante de la libertad, la paz y de la cultura. Conocido por su crítica sarcástica a la iglesia de su tiempo, a la par que se ordenaba monje agustino, aunque sería dispensado para vestir hábitos y celebrar misas por el Papa, se consagró al estudio de las letras clásicas. Subraya que el propósito de la oración es elevar el alma a Dios y que poco queda de recitar fórmulas fijas repetitivamente en la búsqueda de poderes mágicos derivados de supersticiones. Bajo esas circunstancias, pareciera que pudiera sospecharse el debilitamiento de sus intereses religiosos. Por el contrario, colocó el humanismo al servicio de la reforma. Para muchos, anticipó en media generación alguna de las teorías de Lutero. De hecho, lo acusaron de haber sembrado ideas para la escisión protestante. No convino con Lutero la protesta antipapal. Escogió mantenerse al margen, en una incómoda posición ambigua, lo que a la postre le garantizó la oposición de gran número de católicos y protestantes. En contra de su voluntad enfrenta la doctrina luterana en su tratado sobre el libre albedrío. A pesar de ello, nunca dejó de criticar la decadencia moral de la Iglesia renacentista y especialmente de la corte pontificia. En su obra escrita, además del elogio de la locura y el manual del soldado cristiano, destacan la traducción del griego al latín del Nuevo Testamento y la crítica a los textos de Agustín y otros padres de la Iglesia. Todo ello constituye un aporte importante para la tradición cristiana. Si se analiza brevemente del elogio de la locura, al lector le vendrá la cuestión que el mismo autor plantea: ¿en qué consiste una vida auténticamente cristiana? Esta interrogante se complementa con otra pregunta: ¿cuál es el límite entre la locura y la insensatez? Este cuestionario nos aproxima a reparar en que la irracionalidad no es siempre perjudicial y como la normativa social no tiene por qué compatibilizar con una vida auténticamente cristiana. Difícil tipificar la locura. Todavía más distinguir, por ejemplo, entre dos tipos de demencia: una, la de los poderosos, la de los prelados hipócritas, o la de aquellos que reducen el cristianismo a meras prácticas rituales. Otra, esa locura de los científicos y de aventureros que retan lo ignoto, lo desconocido por amor al conocimiento. Y esta última es la de los verdaderos cristianos, que abandonan todo, incluso las costumbres sociales, para emular la locura de la cruz. Erasmo está inconforme con una filosofía sistemática como plantea el corpus aristotélico escolástico. Para él, en su concepción humanista cristiana, la filosofía es un conocimiento sapiencial de vida a la manera de los clásicos, es decir, alcanzar una sabiduría y una práctica cristiana apegada a los evangelios y a las cartas de San Pablo. Eso, para Erasmo, es la reforma religiosa. Desgranarse del poder y las disputas que han agregado los escolásticos, complicando la sencillez de las verdades evangélicas. Cristo señala un camino de salvación basado en la fe, la esperanza y la caridad, dentro de la más absoluta sinceridad, negando la hipocresía y fortaleciendo la esperanza,
como apunta Reale y Anticieri. Es preciso en consecuencia volver a los orígenes. Por eso sus traducciones del Nuevo Testamento no se desdoblan en mera actividad técnica y erudita, sino en textos al alcance de todos. Erasmo de Róterdam fue, a finales de la Edad Media, el humanista más ilustre de Europa. Así se puede leer en el prólogo del ejemplar impreso por Aguilar que hemos verbalizado. La obra escrita el año 1509 sale a la luz con el título de Elogio a la Necedad y está dedicado a Tomás Moro. Ese opúsculo refleja el espíritu filosófico del autor y nos remite a una reflexión que sintetiza las interrogantes anteriores. ¿En qué consiste la locura? Ciertamente algo difícil de precisar, pero el filósofo intenta desmarañar la dificultad presentando una gradación desde dos extremos. En uno presenta lo más negativo del hombre. Para el opuesto evoca la fe cristiana, que es, como define San Pablo, la locura de la cruz. Entre esta gama de posibles, tratados por cierto con ironía socrática, critica de diversos posicionamientos como la corrupción de algunos eclesiásticos habían infiltrado en la Iglesia, así como determinadas afirmaciones doctrinales. Erasmo denuncia la locura como algo que hay que evitar. Sin embargo, cuando exalta la fe como valor trascendente, la presenta como una ilusión indispensable para vivir. Al censurar, permite ver cómo bajo las máscaras que expresan poder y opulencia no hay más que seres despreciables. Pero esa locura que aparta los velos que ocultan los auténticos rostros permiten al mismo tiempo comprender el sentido de los escenarios en que se desenvuelven los actores con sus disfraces. Con ello el autor busca que las cosas se acepten como son en función de una reveladora verdad. La cúspide de la locura consiste, de acuerdo a lo expresado, en la felicidad, bienaventuranza que los piadosos perciben, aunque sea durante un instante aquí en la tierra. El libro está escrito aparentemente por la locura misma, y la locura dice que ella es lo más poderoso, la fuerza más poderosa que anima a la vida humana, no obstante la mala fama que tiene aún entre los más locos. Experimentar alienación en adición puede regenerarnos. Es como el amanecer que se ilumina con el sol o el verde primaveral que colorea con su juventud. Mi sola presencia, continúa la chifladura, logra con sus genialidades lo que el maestro de oratorio, Marco Tulio Cicerón, apenas conseguía con sus muy elaborados discursos en defensa de la res pública. El mismo Cristo, como hijo del Padre al encarnarse, se apoya en la insensatez humana desde el momento en que asume su naturaleza. Se hizo hombre para redimirnos del pecado. En este contexto, Cristo elige la locura de la cruz y se rodea de humildes y letrados, a quienes predica cómo alejarse de la sabiduría imitando a niños o describe sus actuaciones en parábolas. Observen, añade, quiénes son los que más disfrutan de una ceremonia religiosa, quiénes se sitúan lo más próximos al oferente, o aquellos dogmáticos que por lo general se alejan de la cultura o de cualquier manifestación hedonista, pero eso sí, abundan en ayunos y sufrimientos. Loca fue la vida de los apóstoles. El mismo Pablo, una excepción, fue considerado como orate por el juez Festo, como recogemos del Acta Universal de Filosofía. Platón mismo
considera que el alma está inmersa en una cárcel corpórea, una coincidencia que impide al cristiano contemplar la verdad. Si la condición es escaparnos del envoltorio para alcanzar esa evidencia, perdemos sintonía con el cuerpo, nos postramos ante la muerte y ciertamente nos precipitamos hacia una insania mental. Pero el abandono del cuerpo, aún por breves periodos, nos engrandece en competencias, nos inspira. El sol que ha visto el prisionero que se escapa del mito platónico es una locura para sus compañeros aún encadenados en la caverna y por eso lo expulsan. La generalidad de los mortales actúa igual, solo la materia tiene valor. Para el que se manifieste en su fe, por el contrario, lo trascendente, lo significativo se encuentra en el ser inmutable, eterno y necesario. Por eso, algunos se apartan de la sensualidad y tienden hacia la intelectualidad respaldada por la memoria y la voluntad. En este punto hay que tomar en cuenta que quienes desarrollan el espíritu entorpecen las habilidades materiales del cuerpo. Otro aspecto señalado en la obra y que vale la pena resaltar son las abstracciones tales como patria, Estado, amores filiales, tan celebrados por el pueblo llano que son sublimados por los espíritus elevados que sólo las toman en cuenta como reflejos del sumo bien. Lo visible, en este caso, sólo debe validarse por su utilidad para cubrir las necesidades ineludibles. Lo invisible es la esencia. La práctica de ritos y sacramentos es auténtica cuando representa la muerte de Cristo, el dominio de las pasiones. Lo contrario es una ritualidad hipócrita. Al ejercitante el mundo le tiene por loco. En el epílogo de la obra se puede leer ese viejo adagio que dice: odio al convidado que tiene buena memoria, mas hay otro nuevo. Aborrezco al oyente que se acuerda de todo.